Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a exactas. Como bien sabemos, una ecuación diferencial ordinaria exacta se representa de la siguiente manera. Una función que contiene la variable x y y multiplicada por la diferencial de x más una función que contiene a la variable x y y multiplicada por la diferencial de y es igual a 0. La primera condición, recordemos, para que una ecuación diferencial sea exacta es que tanto su derivada de m con respecto de y sea igual a la derivada de n con respecto de x. Entonces, la primera condición para que una ecuación diferencial sea reducible a exacta es que esa condición que se mencionó no se cumpla, es decir, la derivada de ambas funciones sean diferentes. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que una ecuación es exacta? Si una ecuación es exacta, entonces descartamos las de variables separables, reducibles a variables separables, homogéneas y no homogéneas. Esto va como una escalera. Si no es esta, descarto, viene la siguiente y así hasta que encuentre la ecuación diferencial correcta, el método correcto para su desarrollo. Entonces, cumpliéndose esta condición, yo me hago la pregunta: si la derivada de m con respecto de y menos la derivada de la función n con respecto de x sobre la función n, si me da una función que contenga solo, ojo, solo a mi variable x, entonces voy a tener un determinado factor integrante, el cual se define como e elevado a la función de x por la diferencial de x. Ojo que la variable que me dé en esta función solamente debe ser x, no debe presentarse y u otra variable. Ahora, si la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x sobre m me da una función de y pero negativa, entonces se me presentará un factor integrante que va a ser igual a la integral de esta función, pero ya no con el signo negativo, por la diferencial de y. Este signo negativo en realidad comprende estos dos. En algunos libros se representa al revés, es decir, aquí n con respecto de x y aquí m con respecto de y. Ya. Este factor integrante es un concepto muy importante en las ecuaciones diferenciales, ya que es importante para, para hallar la función primitiva de la ecuación diferencial en el caso de que se nos presenten algunos problemas que impidan seguir resolviendo con el método adecuado. Este factor integrante se deshace de estos problemas y nos vuelve al camino del método adecuado para la resolución. Este factor integrante es una función, Esta función que me saldrá acá va a ser llamada el factor integrante, esta otra de igual manera. Entonces, para resolver una ecuación reducible a exacta tenemos dos caminos, este o este de acá, uno de los dos. Bien, vamos con el factor integrante. El factor integrante es una función, tanto de x y y. Si este factor integrante lo multiplicamos con toda mi ecuación diferencial que teníamos en un principio, se dejará del problema que nos impedía que la condición de igualdad de derivada se cumpla. Entonces, se deshace de ese problema y me arroja las integrales de sus respectivas variables de mu de x. Esta mu de x igual a c se va a llamar mi función primitiva, que es la que buscamos. Ahora, para representar mejor estos conceptos, lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, en el siguiente enunciado. Bien.
que me indica x al cuadrado más y al cuadrado más x por la diferencial de x más xy por la diferencial de y. ¿Qué es lo primero que hacemos aquí? Lo primero que se debe hacer es comprobar las derivadas. Derivada parcial de m con respecto de y y la derivada parcial de n con respecto de x. Ahora, la derivada parcial de la función m es la que acompaña a la diferencial de x y n es la que acompaña a la diferencial de y. Derivada parcial de toda esta con respecto a y sería solamente 2y. Aquí, con respecto de x, sería y. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces, cumplo la función, cumplo la condición de reducible a exacta. No es exacta, pero es reducible a exacta. Entonces, si esto sucede, me dice la teoría que tengo que restar y dividir, ya sea entre n, la función n o la función m. Y si me da estas funciones solamente de una variable, tengo un factor integrante que me resolverá el problema. Entonces, en este caso, yo voy a intentar resolver con n. Esto es n, recordemos. Y esto es m. Ahí lo hago, chicos. Bien, entonces me dice la derivada parcial de m menos la derivada parcial de n con respecto a sus respectivas variables. M, que sería 2y, la derivada parcial, menos la derivada parcial de n con respecto de x es y, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, si esto lo divido entre la función n, que sería x y y, ¿qué me va a dar? Me va a dar y sobre xy. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Se simplifican estas variables y me queda 1 sobre y. 1 sobre x, perdón. ¿Y qué es esto? ¿Qué me dice la condición? Si la resta de las derivadas parciales sobre la función n me da una función que contenga a mi variable x, entonces habrá un factor integrante que se define de esta manera. Bien, cumple la función. La resta de mis derivadas parciales sobre la función n me dio una función solamente de mi variable de x. Ojo, solamente de mi variable de x. Si aquí apareciera una y, está mal. No es esa función la que debo usar, es la otra. ¿Ya? Entonces, en este caso me sale. Y entonces yo voy a tener un factor integrante. ¿Ya? Aquí. Un factor integrante que va a ser igual a e elevado a esa función de x que hay y, ¿ya? Elevado a 1 sobre x por la diferencial de x, ¿no? Ahí está, listo. ¿Cuánto me sale esto? Me sale e elevado al logaritmo de x. Ahora, por propiedades de base del logaritmo y el logaritmo natural, me queda el argumento del logaritmo. ¿Listo? Lo que acabo de encontrar es el determinado factor integrante. Ahora, volviendo a la teoría, ¿qué me dice? ¿Qué hago con este factor integrante? Si este factor integrante lo multiplico por toda mi función, por toda mi ecuación diferencial, me arrojará un resultado que solucione este problema, es decir, la función primitiva. Veamos si eso es cierto. Entonces, x tengo que multiplicar por toda la ecuación diferencial. A este lado lo hago. Hago una raya para dividir. Entonces yo multiplico x por toda la ecuación diferencial. Sería x término término, ¿no? Bueno, aquí lo voy a anotar para no hacerlo muy largo. Bien, listo, lo anoté. Multiplico x por todos los términos. X por x al cuadrado, x al cubo. X por y al cuadrado, xy. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, veamos ahora se debió resolver este problema, que es que la condición de las ecuaciones diferenciales exactas no se cumple. Veamos si se resolvió. Derivamos parcialmente
Derivo yo acá m con respecto de y. Y acá derivo n con respecto de x. Veamos la función m con respecto de y. ¿Cuánto es? Derivo aquí. Recordemos que y es la función, todas las demás se vuelven constantes. Y esto me queda como 2xy. Perfecto. De la función n, de la nueva función n, derivemos con respecto de x. Esta es la función x al cuadrado. Lo demás es constante. Sería 2xy. ¿Qué pasó? ¿Se resolvió el problema? Se resolvió el problema y ahora sí la condición principal de una ecuación diferencial exacta se cumplió. Decimos que la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Es exacta. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando era exacta? Multiplicamos las diferenciales tanto de x y y término a término para proceder a la integración. Posteriormente obtenemos el resultado que es la función primitiva. Ahora lo anoto para no hacerla más larga. Y bueno, ahí lo anoté. Multipliqué la diferencial de x y y término a término. Procedemos a ¿qué? A lo que es la integración. Integramos, ¿no? Recordemos que se suma y el exponente que queda se lo divide. Sería x a la cuarta sobre 4 más x al cuadrado sobre 2. Ahora aquí es y la función, sería x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2 igual a mi constante de integración. ¿Y qué más era lo que hacíamos en lo que son las ecuaciones diferenciales exactas? Al final hacíamos un análisis diciendo que cuáles términos se repiten, viendo cuáles términos se repiten y recordando que no pueden existir dos términos iguales. Por ende, uno de ellos tiene que desaparecer. Y lo que me queda como resultado final es la expresión que aprecian ahí. Esa es mi función primitiva. Es la función que resuelve esta ecuación diferencial. En este caso, reducible a exacta. Es un tanto, más que todo, recordar lo que es la teoría, simplemente. Y esta par de fórmulas. En realidad, existen otras tres fórmulas, es decir, otros tres métodos para resolver estos problemas. Pero esos métodos, perdón, no son tan aplicables como este, debido a que tienen, bueno, podría decírseles una diferente nomenclatura y grado de dificultad. Y en el ámbito de lo que son las aplicaciones no se las utiliza tanto. Entonces, omitimos esos métodos, esos otros tres métodos, y resolvemos mediante este, que son dos fórmulas, analizándolas y buscando el factor integrante. Ahora vamos a ver otro problema que igual, ¿no? Trata de una ecuación diferencial exacta, reducible a exacta, perdón. ¿Ya? Que es 2xy a la cuarta por e a la y. Lo mismo acá. Y a la cuarta por e a la y, por si hay una confusión. Entonces, ¿cuál es el análisis que se debe hacer primero? El análisis que se debe hacer primero es ver si esta función, si la derivada de estas funciones son iguales. Veamos. Yo realizo acá, ¿cómo se dice? Las derivadas y luego lo observamos para que no sea muy largo el video. Y ahí realicé las derivadas con sus respectivas variables de las funciones tanto m como n. Entonces de m derivé con respecto a y. Aquí tenemos una multiplicación de funciones
aquí está y aquí y. Entonces la primera derivada, la primera función, que sería 2x por y a la cuarta, derivada por la segunda función, que es e a la y, copiamos, más la primera función la copiamos y derivamos la segunda función. Aquí una función exponencial la derivamos, y aquí y, la derivada de y, bueno, en este caso, si es con esa variable, es 1. En esta función n derivamos x al cuadrado, 2x, x al cuadrado, 2x por la constante, que sería y en este caso. Y aquí la derivada de 3x es 3. Bien, entonces vemos que no se cumple y decimos que tanto la derivada de la función m con respecto de y es diferente que la función n con respecto de x derivada. Esa es la función de una ecuación reducible exacta. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a hacer el análisis. Si tanto me da esto, si tanto me da esto, tengo un factor integrante. Voy a buscar ese factor integrante. Ya hicimos con n, vamos a probar con m. ¿Ya? Bien, entonces yo digo, si la derivada de m con respecto de y menos la derivada de n con respecto de x sobre m me da una función que contenga solamente a mi variable y que sea negativa, entre comillas, porque eso depende de la posición, tengo un factor integrante, ¿ya? Entonces, bueno, lo voy a anotar, la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x sobre, utilizamos en este caso, m. Listo. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver cuánto nos da. Esta es la derivada parcial de m con respecto de y esta es la derivada parcial de n con respecto de x y la función m es esta acá. Entonces, lo que procedemos a hacer es simplemente operaciones matemáticas, ¿ya? Y factorizaciones si se requiere. Lo voy a anotar, a continuación lo ven. Listo, lo anoté y me queda esa expresión. Aquí tengo la derivada parcial de m, hasta aquí lo anoté, todo esto, 8x y al cubo, ahí está, menos la función que derivamos de n con respecto de x, esta es, aquí está. Si le multiplicamos a todo por un signo negativo, se cambian los signos, entonces tenemos menos, más, y aquí quedaría más. Listo. Listo. Ahora procedemos a lo que son operaciones matemáticas, ¿no? 8 términos que se asemejen a este 8 no hay, entonces lo copiamos simplemente, quedaría 8x y al cubo por e a la y. Este término tiene algún parecido a este, entonces como se están restando se anulan, ¿no? Ya, el 6x y al cuadrado se parece a este, sumados me dan 8. 8x y al cuadrado y tenemos 1 y aquí 3 me dan 4, listo. Y abajo tengo 2x y a la cuarta por e a la y más 2x y al cubo más u más y. Listo. Bien, ahora, ¿qué procedo a hacer? Una factorización. Si arriba yo factorizo un número para que se parezca abajo, más o menos, yo factorizo el 4 y aquí tendría 2x y al cubo por e a la y más 2xy al cuadrado más 1. Se va apareciendo abajo, ¿no? Porque quiero simplificar. Me pongo esa meta abajo. Tendría que factorizar y. Entonces me queda 2x y al cubo por e a la y más 2xy al cuadrado. Si le quitamos a esta y, esa y me queda 1. Entonces, como este término se parece al de abajo, se simplifican y se vuelve 1 y me da 4 sobre y.
Entonces me cumple esta condición de la que estábamos hablando al principio. Me cumple, ¿no? Si lo derivamos con respecto, si lo multiplicamos esta resta, si lo dividimos, perdón, esta resta con la función m, me tiene que dar una función y. Esta x lo podemos sacar luego. Me da una función solamente que contenga la variable y. Y eso es correcto. Me dio 4 sobre y. Ahora yo tengo un factor integrante que va a ser elevado a esa función por su diferencial de y. Bien. Entonces, como yo sé que esto es igual a menos esto es igual a una función negativa de y, g de y, como dice acá, negativa, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer una pequeña ecuación. Si yo digo que g de menos g de y es igual a 4 sobre y, ¿cuánto va a ser y? Perdón, ¿cuánto va a ser g de y? G de x le pongo g de y va a ser igual a menos 4 sobre y. Una simple ecuación. Entonces yo voy a decir que mi factor integrante va a ser igual a e elevado a g de y por la diferencial de y. Y esto va a ser igual a e elevado a... ¿cuánto es g de y? G de y es igual a menos 4. Estoy sacando ya directamente la constante, que sería menos 4. Me queda de esta manera. Y voy a tener un total, un igual de e elevado a la menos 4 por el logaritmo de y. Listo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Este menos 4 por propiedades logarítmicas pasa como el exponente del argumento. Entonces voy a tener e elevado al logaritmo de y a la menos 4. Por propiedades de exponente, base del logaritmo natural, esto va a ser igual al argumento que contiene al logaritmo del exponente, al argumento. Entonces va a ser igual a y a la menos 4. Y esto es igual a 1 sobre y a la cuarta. Listo. ¿Esto qué va a ser? Esto es mi famoso factor integrante. ¿Qué yo hacía con el factor integrante? El factor integrante, recordemos los conceptos, multiplica a toda mi ecuación diferencial para obtener mi función primitiva. Vamos a ver si este factor integrante deshace esta condición, es decir, que vamos a ver si lo vuelve exacta, porque lo que queremos es que la función esta se vuelva exacta. Ya. El factor integrante es 1 sobre y a la cuarta. Esto debo multiplicarlo por toda esta función. Bien, ahora yo lo voy a multiplicar y listo. Lo multipliqué. Bien, multiplicar 1 sobre y a la cuarta, es decir, digamos, dividir todo sobre y a la cuarta. Aquí se me irían, aquí se me iría esto, me quedaría y abajo, aquí se me iría 1 y y3 abajo, y procedentemente lo mismo en las otras funciones, ¿no? Ahí de más cerca. Lo vemos. Ahora, toda esta ecuación diferencial, si lo dividimos entre y a la cuarta, me queda esto. ¿Ya? Multiplicando el factor integrante o dividiendo, ¿no? Ya listo. ¿Qué hacemos procedentemente? Verificamos, una vez multiplicado la ecuación diferencial con el factor integrante, verificamos si ahora esta función es exacta, es decir, si me resolvió el problemita ese que yo tenía. La derivada parcial de la nueva función m con respecto de y tiene que ser igual a ¿qué? Y la derivada parcial de la nueva función n con respecto de x tiene que ser igual a ¿qué? Yo lo derivo y obtengo el resultado de las derivadas. De esta función m, derivo y. Aquí está una función abajo, es negativo, cuadrado, listo. Esto lo subo como y a la menos 3, le resto
multiplico por menos 3 y le resto 1. Ahí está. Y lo mismo acá, son simples derivadas, ¿no? Ahora, yo analizo y digo que ya son iguales, son iguales. Entonces, tanto la derivada de la función m con respecto de y es igual a la derivada de la función n con respecto de x. Entonces determino que esta ecuación diferencial, esta nueva ecuación diferencial, se resuelve con el método de exactas. ¿Qué hacíamos en exactas? Multiplicábamos la diferencial de x y de y término a término para luego integrar. Y obtenemos el producto de todo aquello que dijimos, ¿no? Entonces, al hacer eso, procedemos a lo que es la integración. Integramos con respecto de x, esto ya método de integración que ya se debe manejar. Aquí, y a la menos 4 lo subimos como y a la cuarta, lo subimos como y a la menos 4, le sumamos 1 sobre menos 4 más 1 sería menos 3, se simplifica y se anula el signo negativo y se vuelve positivo. Este es y a la 1, porque este y a la menos 2 lo subimos, y al cuadrado lo subimos como y a la menos 2, le sumamos 1 al integrarlo y lo dividimos entre menos 2 más 1, se va el negativo y me queda y a la menos 1 baja como y con exponente 1, ¿no? Y x es constante porque estamos integrando con respecto de la variable y. Bien, obteniendo ya la integral, ya prácticamente tenemos la función primitiva, que es lo que hacíamos al final de las ecuaciones diferenciales exactas, analizar simplemente cuáles funciones se repiten y si hay funciones que se repiten, términos que se repiten, se debe anular uno de ellos. Veamos. Aquí hay un término que se repite. Anulamos este. ¿Dónde más? Aquí hay otro término que se repite. Anulamos este. Y por último, aquí hay un término que se repite. Anulamos este. Y nos quedamos con x al cuadrado por e a la y más x al cuadrado sobre y más x sobre y al cubo igual a una constante de integración. Y esa es mi función primitiva resuelta mediante una ecuación diferencial reducible a exactas. En resumen, primero, no nos cumplía la condición. O sea, la derivada de m y n con sus respectivas variables eran diferentes. Luego yo procedí a utilizar la fórmula dividiendo entre esta vez la función m, anteriormente que la hicimos con n, esta vez con m, y haciendo operaciones matemáticas me sale una función, pero me dice que esta función tiene que ser menos una función solamente de y, está solamente de y, pero no es negativa. Haciendo una ecuación lo volvemos negativo. ¿Por qué? Porque en nuestro factor integrante solo queremos la función de g de y positiva y aquí está negativa. Utilizamos esa especie de lógica, es una especie de lógica que se utiliza acá. Si fuera negativo, aquí se utiliza solamente el positivo. Eso es cuestión de lógica y orden. Entonces, utilizando integración, propiedades del logaritmo, obtenemos una función primitiva, una función de integración, este factor integrante, ¿no? Este factor integrante lo multiplicamos. Este factor integrante lo multiplicamos con toda esta ecuación, que sería dividir todo entre y a la cuarta. Se nos va esta y a la cuarta y dividimos, ¿no? Y obtenemos esta ecuación diferencial, esta nueva ecuación diferencial. Tenemos una nueva m y una nueva n. Y vemos si nos deshicimos del problema con ese factor integrante. Claramente nos deshicimos, son iguales las derivadas y procedimos a lo que
resolver solamente mediante lo que conocíamos el método de exactas. De aquí para adelante es ecuaciones exactas. Bueno, eso es todo. Habiendo, bueno, obtenido la función primitiva para la resolución de este problema, concluimos con este ejercicio y tema. Gracias.